un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y todas un poco desafortunadas que se han ido sucediendo en el tiempo y que han conducido a que se prolongue demasiado tiempo, efectivamente, esos problemas de calidad de las aguas. El primero, la sequía. También estaba estropeada la toma de agua que permitía tomar de esa masa de agua la más superficial, que es la que está más limpia, pero no funcionaba adecuadamente por otras circunstancias. Sobrevenidas con Gloria, con la tormenta Gloria, que obligó a que, bueno, pues a aliviar agua más deprisa de lo que admitía la toma, con lo cual se produjo una sobrepresión y se estropeó. Estaba en vía de resolución, se sustituyeron los filtros, se automatizaron los procesos, pero vino otra situación de la última dana, que ha provocado sus efectos tan trágicos en Valencia y Castilla-La Mancha y en Andalucía, y también Aragón ha tenido afecciones, pero en este caso pues enturbió todavía el embalse. Yo creo que esta semana ya se va a poder disponer de agua en todos los núcleos y con garantías y con agua, yo creo que además con un servicio mejorado, porque el nivel de exigencia y de vigilancia ahora va a ser mucho más elevado. Tenemos que buscar el recurso allá donde esté, ¿no? Y muchas veces pues tenemos que recurrir a embalses, tenemos que recurrir a manantiales, pero los manantiales tenemos pues si se acumula un periodo de sequía, pues desaparecen, ¿no? Menguan. Los pozos son una solución más estable. No habrá una receta única, habrá que estudiar cada caso. En algunos casos habrá que aumentar las reservas de agua para poder tener un colchón de agua de varios días, no solo de 2 o 3 días, sino incluso de 15 días o de un mes, para poder agua. También habrá que concienciar a los vecinos, ¿no? Y en cuanto al consumo, hacer inversiones en mejora de la red para que no se produzcan pérdidas. Teníamos como umbral los 1000 habitantes equivalentes para que las depuradoras se hicieran por iniciativa municipal con financiación del Gobierno de Aragón, pero que fuera el Ayuntamiento el que gestionara las obras, hiciera las expropiaciones, y hemos visto que eso bueno, pues, supone que se dilatan en el tiempo las obras, que cuesta desde que da la subvención 5 años hasta que se pone en marcha la depuradora. Y bueno, pues que también en ese camino se producen muchas veces incrementos de coste que supone que el ayuntamiento tenga que asumir un gasto que muchas veces le supera sus posibilidades económicas, ¿no? Hemos actuado pues muchas veces reparando los daños, ¿no? Pero creo que tenemos que ir un paso por delante y tenemos que prevenir los daños además de repararlos, prevenirlos, ¿no? En sucesivos episodios que se van a producir sí o sí. Con lo cual, primero, conocer mejor la dinámica fluvial es fundamental, tener la información adecuada para poder, sobre todo, preservar la seguridad de las personas, hacer evacuaciones preventivas, pero también intentar proteger los cascos urbanos, que es fundamental, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con el programa Ebro Resilience. Hay otros usos del agua muy interesantes y muy importantes y que tenemos que ser capaces de garantizarlos, ¿no? Y el caso de la tecnología, los centros de datos, que además de grandes consumidores de electricidad, también necesitan agua, no mucha, pero también necesitan algo de agua para poder refrigerar y operar con garantías, pues tienen que tener esa garantía, ¿no? ese suministro. No es mucho el consumo, no es mucho la necesidad, es asumible, pero tiene que haber esa disponibilidad. No puedes quedarte sin agua, ¿no?